Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro jueves con la DRI, Estrategia de Internacionalización en Casa, implementada desde la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad de La Salle. Es un gusto contar con ustedes la tarde de hoy. Hoy tendremos el webinar denominado Estudia en los Países Bajos, en el que contaremos con la presencia de Natalia Román, oficial senior para Prensa, Cultura y Educación de la Embajada del Reino de los Países Bajos. Natalia Román tiene un título profesional de la Universidad Externado de Colombia en Finanzas y Relaciones Internacionales y adicionalmente una maestría en Asuntos Internacionales de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo y la Universidad Externado. Se desempeña como oficial en la embajada desde el año 2007. Natalia, es un gusto contar contigo la tarde de hoy. Muchas gracias por tu disposición, por tu participación y te damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todas y para todos. Muchas gracias al equipo de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle por habernos facilitado este espacio. Siempre nos gusta muchísimo pues estar dando estas charlas pues cuando se puede de manera presencial, pero también pues aprovechamos estos espacios virtuales para poder estar con ustedes y que ojalá en una próxima ocasión sea de manera presencial. Yo les voy a contar hoy un poquito acerca de generalidades de estudios, sobre todo estudios de educación superior con enfoque en los temas de maestría, pero si alguno de ustedes tiene preguntas puntuales sobre estudios de pregrado o inclusive de doctorado, que por favor al final, porque espero que mi presentación sea de unos 30 minutos más o menos para que tengamos un suficiente tiempo para resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, por favor, aprovechen y en la sesión de preguntas y respuestas cualquier inquietud que ustedes tengan con mucho gusto. Bueno, me gustaría, vamos a la siguiente, por favor, Angélica, contarles algo general sobre los, digamos, cifras generales de los Países Bajos. Muy probablemente, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar allí por motivos de estudio, de viaje, etcétera, o si han escuchado algo acerca de Holanda. Holanda, vale la pena decirlo, es el nombre informal. Holanda responde a dos provincias de los Países Bajos que se llaman así, pero el nombre oficial es el Reino de los Países Bajos, porque además somos un reino constituido por 4 países. Pero pues hoy les voy a hablar solamente de los estudios en los Países Bajos, que es la parte europea. Entonces ustedes me van a oír que voy a revolver Países Bajos, Holanda, pero siempre me voy a referir a lo mismo. Normalmente los colombianos pues tenemos también algunos referentes, algunos imaginarios, que es el país de las bicicletas, donde hay más bicicletas que personas, el queso holandés, por supuesto, que nos gusta mucho, los tulipanes, bueno, para algunos también será muy conocido el Distrito Rojo de Ámsterdam, el tema de los coffee shops, etcétera, pero eso hace parte del imaginario y de los referentes que tenemos de los Países Bajos. Pero hay otras cosas más allá de eso y sobre todo temas como la alta calidad de la educación que a veces pues no son o tan conocidos o digamos que no es lo primero que viene a la mente. Pero lo que quiero dejarles con la charla de hoy es que ustedes se vayan con la idea de que en los Países Bajos ustedes van a encontrar un muy alto nivel de educación superior a costos bien favorables, también incluidos los costos de vida. Entonces vale la pena, pues más allá de que a veces estamos pensando en destinos como Reino Unido, los Estados Unidos, Australia, que también se ha vuelto, digamos, un destino bien interesante para temas de educación superior, que ustedes piensen en la opción de Países Bajos, sobre todo también por los temas de experticia que tiene y que les voy a contar un poquito sobre esto. Bueno, aquí hay algunas generalidades que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Los Países Bajos en este momento tiene una población de alrededor de 17.2 millones de personas en una extensión territorial que se equipara al departamento del Casanare nuestro. Entonces, imagínense esa alta densidad de población en una extensión territorial tan pequeña. Adicionalmente, pues creo que para ustedes de pronto es conocido el hecho de que los holandeses le han ganado mucho terreno al mar, más de 2/3 del país se encuentran por debajo del nivel del mar, entonces esto pues también ha requerido una cantidad de cosas, de pensamiento y trabajo conjunto, de temas de ingeniería, sobre todo ingeniería hidráulica, etcétera. Pero hay otras cosas por las que los Países Bajos también son conocidos. La alta, digamos, diversidad de la población, no solamente en términos de nacionalidades, que como ustedes lo pueden ver acá,
podemos encontrar gente de hasta 200 nacionalidades diferentes y esto se traduce también en un ambiente internacional en las universidades muy enriquecedor. Más o menos entre el 10 y el 12% de toda la población estudiantil en los Países Bajos son estudiantes internacionales. Y asimismo esto también se traduce en un muy alto nivel de inglés, no solamente en el ambiente académico, sino en general, pues hay que ir como a un pueblo bastante alejado como para que la gente no hable inglés, pero por lo demás uno se puede comunicar muy fácilmente. Nosotros aconsejamos a veces, y una de las preguntas que nos hacen muy comúnmente es, bueno, ¿y qué tanto necesito saber holandés para poder estudiar en Holanda? Y en principio la respuesta es ninguno. No necesitas saber pues, ninguno de los niveles de holandés para poder estudiar en Holanda, por supuesto para tener una mejor inmersión en la cultura, sobre todo si se está pensando pues en el largo plazo ya vivir, o sobre todo para personas que están haciendo estudios de doctorado, ya comienzan a trabajar, pues sí es ideal por lo menos un nivel básico de la lengua, pero para estudios no se va a necesitar para nada. Entonces esta también es una ventaja. Y por supuesto, la ventaja que ya les mencionaba de la alta calidad de la educación. En este momento tenemos más de 12 universidades que están en el top 200, pero inclusive en el top 100 de las mejores universidades, en el QS Ranking, en el THE, etcétera. Entonces, pues ustedes ahí la calidad la tienen absolutamente asegurada. Y por supuesto también el alto nivel de vida en los Países Bajos. Se tiene que más o menos ocupa el lugar número 20 en términos de países más seguros del mundo, y pues estando en el centro de Europa les permite estar a ustedes conectados con otras partes, estar a 3 horas de París, a 5 horas de Londres. Bueno, en fin, ustedes van a encontrar que es muy fácil viajar dentro de Europa, pues estando en un país como los Países Bajos, que está muy cerca de todo. Vamos a la siguiente, por favor. Cuando pensamos en los Países Bajos, siempre pensamos que es un pequeño país, como ya les conté, tamaño del departamento nuestro de Casanare, pero con grandes oportunidades. Y ya les contaba, está alto número de estudiantes internacionales, pero esto también es debido a la alta internacionalización que han llevado las universidades holandesas en las últimas 2 décadas. Esto pues hace que se puedan encontrar en este momento más de 2.100 programas que son impartidos completamente en inglés en las principales ciudades del país. Aquí solamente por mencionar algunas de las disciplinas más conocidas, como temas de gestión de agua, de ciencias de la vida, economía, inclusive las artes, pues el diseño holandés también es bastante reconocido, entre otras. Pero pues digamos que entre todas las disciplinas, pues ustedes van a encontrar allí unas posibilidades muy grandes. Vamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, ya les mencionaba, bueno, algo que es importante y lo voy a explicar un poquito más adelante, es el tema de la diferencia entre las universidades holandesas, porque hay 2 tipos de universidades. Tenemos universidades de investigación, ya les voy a contar un poquito más hacia eso, y tenemos universidades de ciencias aplicadas. Dentro de las universidades, todas esas, absolutamente todas, cuentan con reconocimiento por parte del gobierno holandés en términos de calidad, de reconocimiento de estándares, de cumplimiento de estándares, etc. Y ya les mencionaba entonces cuántas se encuentran dentro de los top 200. Pero algo que también es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que están pensando en términos de investigación, de pronto llevar a cabo un doctorado y posteriormente un postdoctorado, es importante que ustedes sepan que los Países Bajos ocupan el segundo lugar a nivel mundial en número de publicaciones per cápita. Es decir, pues que la producción de las universidades holandesas es altísima. El lugar número 1 lo constituyen los Estados Unidos, entonces imagínense, volviendo al tema del país tan pequeño, que ocupe el segundo lugar a nivel de publicaciones per cápita, pues esto da muy buena cuenta de la cantidad de investigación y de producción de conocimiento que se hace en los Países Bajos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya les conté, entonces tenemos un sistema binario de educación en los Países Bajos en los que tenemos, por un lado, las universidades de investigación y por el otro, las universidades de ciencias aplicadas. Entonces, universidades de investigación son todas universidades públicas. Creo que solamente tenemos una o 2 universidades privadas en los Países Bajos.
Y tenemos las universidades de ciencias aplicadas, que como su nombre lo indica, pues van a tener una formación más orientada hacia la práctica. Son igual de reconocidas, ya les había dicho, pero me gusta reiterarlo porque a veces aquí en Colombia tenemos como una diferencia muy grande entre lo que es la educación vocacional y la técnica y tecnológica. En Holanda no. En Holanda hay universidades de ciencias aplicadas que también están facultadas para otorgar títulos de maestría. ¿Cuál es la única diferencia? Que son las universidades de investigación las que están facultadas para otorgar títulos doctorales. Esa es la única diferencia, pero por lo demás, en términos de calidad de temas que se pueden encontrar de orientación, es muy similar y por eso me gusta repetir el tema del reconocimiento, porque eso es muy importante también. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, tanto las universidades de investigación como las universidades de ciencias aplicadas están facultadas para dictar cursos de maestría. La diferencia es, pero esto no depende del tipo de universidad, sino más bien del tipo de temática y de área de conocimiento, en las que se pueden encontrar o bien un Master of Science o bien un Master of Arts. Ambos pueden tener una duración de 12, 18 o 24 meses. Entonces, además, con pues, el número de créditos de ECTS otorgados por la Unión Europea, vuelve y juega con mismo reconocimiento, etc. La diferencia va a estar en la orientación y en el área de conocimiento que escoja la persona. Y normalmente, ¿qué es lo que se pide? Bien sea una universidad de ciencias aplicadas o una universidad de investigación, va a pedir más o menos los mismos requisitos para estudiantes internacionales. Esto es, pues para poder entrar a una maestría en los Países Bajos, es requisito indispensable ya haber obtenido el título de pregrado en Colombia. Normalmente las universidades piden que se envíen no solamente los títulos, el diploma, acta de grado, pero también las calificaciones para poder ver cada una de las materias que se ha cursado. Y esto debe ser traducido. ¿Qué es lo bueno también de esta internacionalización que tienen las universidades en Holanda? Es que la traducción se puede hacer, más bien se debe hacer al inglés y no se necesitan traductores holandeses porque aquí en Colombia hay muy poquitos. Entonces, pues se hace la traducción primero de la apostille, porque pues eso es importante, no importa para cuál país ustedes tomen la decisión de irse a estudiar, van a necesitar que todos esos diplomas, calificaciones estén apostillados. El apostille lo hace la Cancillería aquí en Colombia y es un trámite que se hace online. Y posteriormente, que ese apostille sea traducido por un traductor oficial al inglés. Eso es lo que normalmente se pide en cuanto a diploma de calificaciones. Nivel de inglés, también requisito indispensable sine qua non para poder ingresar. Esto también tiene que ver con la alta exigencia académica de las universidades en Holanda. Lamentablemente, una persona que quiera perfeccionar primero el inglés y después estudiar, pues no va a poder hacerlo, digamos, dentro del curso de los Países Bajos. Hay otras universidades en otros países que sé que sí lo ofrecen, pero cuando una persona aplica a la universidad en los Países Bajos es porque se espera que ya cuente con el nivel requerido de inglés, que normalmente es entre B2 y C1, depende de la universidad, pero esto traduciéndolo a TOEFL o IELTS, que son los exámenes que son aceptados por las universidades en Holanda, puede ser más o menos un TOEFL en el IBT de 90 puntos en adelante o el IELTS académico de 6.5 en adelante. Entonces también es muy importante esta preparación previa y ya más adelante les contaré un poquito acerca de esa línea de tiempo para preparación, pues para poder aplicar a las universidades. Súper importante, y si ustedes han escuchado charlas de estudio de otros países o inclusive de Colfuturo y CTEX, etcétera, yo creo que ustedes ya deben tener una idea que la carta de motivación, que es la carta de presentación de ustedes a la universidad, es casi que el documento más clave. Quizás un poquito más que las calificaciones, porque si bien es cierto que es importante tener un buen promedio a lo largo del pregrado, que es importante y por eso nosotros también decimos, así ustedes estén ahorita, que me están escuchando en los primeros semestres, no lo vean como, no, ves que de aquí a que yo me gradué, no. Estudiar en el exterior debe ser visto como un proyecto de vida que necesita una preparación exacto de corto, mediano y largo plazo. Y eso incluye no solamente tener un muy buen promedio, pero pues también obviamente la preparación requerida en el tema de inglés, etcétera. Pero volviendo al tema de la carta de motivación, esa es como la carta de presentación, que no es solamente ustedes presentarse de por qué la universidad los debería, perdón, al revés, por qué
ustedes han escogido ese país, esa universidad y esa área específicamente, pero todavía más importante, si dentro de toda la cantidad de candidatos internacionales que se presentan de todas partes del mundo, porque como ya lo vimos, más de 200 nacionalidades quieren estudiar en los Países Bajos, porque esa cantidad de competencia, entre comillas, que ustedes tienen, porque la universidad debería seleccionarlos a ustedes? ¿Cuál es el valor agregado de ustedes, no solamente, sino también por los intereses que ustedes tengan, por el interés que ustedes tengan, por ejemplo, en estudios que tengan que ver con el desarrollo del país, etcétera? Entonces, eso siempre es muy importante hacerlo en la carta de motivación. Es súper importante por eso que sea una carta sucinta, no una carta de 4 o 5 páginas, porque eso, volviendo al tema de la competencia, pues las personas que hacen las evaluaciones no van a tener el tiempo de leerlo, sino una carta muy estratégica, muy sucinta, pero que muestre muy bien cuáles son los intereses de ustedes. Si en el área profesional, si las personas ya están trabajando, pues también muy importante hablar del área laboral en la que se desempeñan, etcétera. Entonces esto es muy importante, pero también intereses personales, hobbies, actividades, digamos, secundarias que ustedes hagan, toda esa clase de intereses es una muy buena muestra de lo que ustedes son como profesionales y como personas. Cartas de recomendación las mencionamos también porque normalmente las universidades en Holanda solicitan cartas de recomendación. Por supuesto, académicas, entonces profesores, de los decanos, del rector, pues sería fantástico, pero pues digamos que también a nivel de profesores o de directores de programa o inclusive de decanos, pues es muy importante. Y para quienes se encuentran trabajando ya, cartas de recomendación laborales también son importantes, porque pues volvemos a lo mismo. Son también una referencia de quiénes son ustedes como candidatos. La hoja de vida también siempre muy importante y tengan en cuenta, porfa, que para las universidades en el exterior una hoja de vida no mejora con el número de páginas que se muestren, porque es que a los colombianos nos gusta a veces un poquito extendernos demasiado en prosa y cuando se piensa en aplicar al exterior, si hay que tener una hoja de vida, por supuesto que muestre la trayectoria no solamente académica, sino también profesional de la persona, pero que sea muy sucinta y muy estratégica, enfocándose realmente en aquellas áreas que ustedes sepan que van a ser importantes para la universidad. Y el último punto, dependiendo del programa, eh, seguramente será necesario que la persona presente otro tipo de exámenes como el GMAT o el GRE o, por ejemplo, para carreras que tienen que ver con arquitectura, artes, etcétera, que se les pida un portafolio del trabajo de la persona. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vuelve y juega. A mí me gusta mucho enfocarme mucho más en temas de maestría, pero voy a darles aquí una información rapidita acerca de temas de doctorado en caso de que alguno de ustedes quiera ampliar, con mucho gusto lo hacemos al final en la sesión de preguntas y respuestas. Los doctorados en Holanda tienen una duración de 4 años y es requisito indispensable ya tener el grado de maestría. Entonces, una persona que en este momento está haciendo o está terminando o ya tiene su título de maestría en Colombia y quiere iniciar estudios de doctorado en los Países Bajos puede ingresar sin ningún problema. Es decir, una maestría en Colombia de una institución educativa con todo el reconocimiento aquí en Colombia es perfectamente válido para ingresar a estudios doctorales en los Países Bajos. Como toda investigación de doctoral debe ser auténtica, ya les mencionaba de una duración de 4 años, pero hay dos modalidades, hay varias modalidades de realizar el doctorado en los Países Bajos. Puede ser puramente presencial los 4 años allá, o está también la modalidad conocida como sándwich o picnic, que le permite hacer tiempo parcial del doctorado en los Países Bajos, pero idealmente la investigación en su país de origen, pues especialmente para aquellas personas cuya investigación pues está enfocada en temas de Colombia, pues hacer toda la recaudación de datos, toda la investigación en Colombia, pues es más útil que la persona esté acá que estar allá. Entonces esta modalidad también es permitida. Y es importante saber que los candidatos a doctorado generalmente son empleados de la universidad, es decir, no son considerados estudiantes, van a tener carga académica, van a tener que estar supervisando tesis, pero bueno, digamos que eso es lo normal en un doctorado. Y para temas de financiamiento, aunque más adelante voy a hablar también de un poquito en general de financiamiento, si la persona es un empleado de la universidad, pues la universidad le está pagando por desarrollar esa investigación.
Y para esto es muy útil que ustedes consulten los enlaces que ven aquí en la última parte de euraccess.nl o academictransfer.com o .nl, porque allí en estos portales es donde se publican las vacantes de investigación que tienen las universidades para estudiantes de doctorado. Entonces siempre es muy útil que estén ustedes consultando esto. Pero también, por supuesto, la persona puede conseguir fondos propios, préstamos, etcétera, para realizar los estudios de doctorado. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Al principio yo les conté que los Países Bajos se están posicionando como un destino muy interesante para estudiar, no solamente por todo el tema de excelencia académica, pero también porque se puede obtener valor por el dinero. Si bien las matrículas no son gratis, porque esto es importante, y ahí también hay diferencias con otros países de la Unión Europea, los costos sí son muy razonables, especialmente pues si lo comparamos también con precios inclusive de maestrías o doctorados aquí en Colombia. Estudiar en los Países Bajos tiene unos precios muy competitivos. Para mencionarles aquí ejemplos, un pregrado puede estar costando entre 6.000 y 12.000 euros por año y una maestría puede estar también oscilando entre los 9.000 y los 20.000 euros también por año. Allá siempre se paga por año académico. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. ¿Por dónde empezar la búsqueda? Entonces, esta página, que es la página mágica, studyingholland.com o .nl, ambos dominios les llevan a la misma página. Esta es una página donde ustedes van a encontrar toda la información centralizada de estudios de educación superior en los Países Bajos. Entonces, es súper chévere porque no solamente van a poder hacer una búsqueda filtrada por área de conocimiento de las diferentes opciones de estudio que hay, pero también van a poder tener información acerca de becas, de requisitos de admisiones, datos prácticos, inclusive de páginas de alojamiento o dónde alquilar o comprar una bicicleta, etcétera. Eso lo van a encontrar todo en esta página, que es bien útil. Entonces, también nuestra recomendación es que ustedes, aunque ya tengan una idea de qué universidad o qué área de estudio les interesa, que de todas maneras hagan la búsqueda por acá, porque además ustedes van a poder hacer una comparación entre los diferentes pensum y pues tener acceso a esto también es muy útil. Vamos a la siguiente página, diapositiva, por favor. Bueno, proceso de admisión. Ya les decía que por favor vean el tema de estudiar en el exterior como un proyecto de vida, es decir, un proyecto a largo plazo en el que se tiene que ir pasito a pasito y que se necesita mucha preparación. Nosotros insistimos mucho con esto porque pues es que somos colombianos y a los colombianos nos encanta hacer todo a última hora. Y para estudiar en el exterior, más que el éxito, más que calificaciones, más que es realmente saber cómo y cuándo hacer las cosas y no dejar la aplicación para la noche antes de que se cierre la fecha límite de aplicación a las universidades, porque realmente son cosas que necesitan tiempo, pues algo de dinero, sobre todo para el tema de traducción y apostilla, etcétera, pero más que todo preparación. Entonces, súper importante, mínimo un año de antelación, pero inclusive año y medio o hasta 2 años. Entonces, vuelve y juega. Si ustedes están apenas empezando carrera universitaria, no se desanimen y digan, no, eso lo vuelvo a mirar por allá en 2 o 3 años. No, empiecen desde ya a trabajar y mejorar su perfil, tener muy buenas calificaciones, etcétera, porque eso es garantía de éxito. Entonces, ya teniendo en mente esta preparación, es muy importante irse a la página que ya les mencioné, Studying Holland, aquí está .nl, en la anterior .com, ambos dominios son los mismos, y revisar muy bien los detalles de admisión de la universidad. Tengan en cuenta, las universidades en Holanda son muy juiciosas, tienen oficinas de relaciones internacionales donde siempre no les dé pena preguntar. Si ustedes tienen inquietudes, escriban. Siempre van a encontrar los datos de contacto de la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad. Escríbanles directamente cualquier inquietud que tengan. A veces se pueden demorar por el alto volumen de aplicaciones que ellos reciben, pero es muy útil pues también resolver las inquietudes a tiempo. Entonces, revisen muy bien cuáles son los detalles de admisión, examinar y mejorar el perfil, lo que ya les había mencionado, si ustedes hacen monitorías o si están haciendo voluntariados, esto también les ayuda a mejorar el perfil. Pues no solamente los requisitos académicos y temas de manejo del idioma, pero otras cosas que, como ya les mencionaba, son muy valiosas para las universidades.
Otra cosa chévere de las universidades es que la aplicación se hace enteramente en línea y directamente a las universidades. Entonces, pues digamos que ahí nosotros no tenemos consejería académica aquí en Bogotá o temas de estos, por supuesto yo, y al final les daré mis datos de contacto si ustedes tienen inquietudes que por favor nos escriban a la embajada, pero no teniendo una oficina de consejería académica acá, la aplicación se hace directamente a las universidades. Y eso también hace muchísimo más ágiles los procesos y más transparentes, yo diría también. Bueno, normalmente cuando ya se han enviado todos los documentos a la universidad se tarda más o menos entre 4 y 6 semanas para dar una respuesta, es decir, para enviarles a ustedes la carta de aceptación. Primero se hace la aplicación a la universidad y después se empieza el proceso de búsqueda de becas. Y esto es porque son las universidades mismas de los Países Bajos las que con base en el perfil de la persona, ya habiendo recibido toda la documentación, es que pueden revisar y decirles a ustedes o aconsejarles a qué beca pueden aplicar. Entonces, es muy importante. Entonces, identificar muy bien el programa, aplicar a las universidades. Hay personas que optan por aplicar a 2 universidades en caso de que alguna de las dos no funcione. Esto es perfectamente válido. Y después las universidades les dicen a qué tipo de financiamiento podrían aplicar. Una vez ustedes ya tienen la aceptación y, digamos, resuelto el tema de matrícula con la universidad, es la universidad la que empieza por ustedes el tema de la visa de larga estadía por motivos de estudios, es decir, la visa de residente. Entonces, que eso también es muy bueno porque agiliza mucho los procesos. La universidad también les ayuda a ustedes con todo el tema de alojamiento. Normalmente ellos tienen acceso a páginas web donde ustedes pueden estar en contacto con estudiantes que ven en apartamentos compartidos, etcétera. Entonces, pues también es bueno escuchar las recomendaciones de las universidades en cuanto a alojamiento. Bueno, y por todo el tema de proceso de la visa, duración, etcétera, se espera que la persona esté viajando alrededor de 15 días antes del inicio de clases para tener tiempo suficiente para su instalación, para acoplarse, etcétera. Entonces, pues más o menos es la línea de tiempo que les mencionaba. Entonces, casi que es bueno para hacer esta línea de tiempo arrancar. Bueno, las clases empezarían el 15 de septiembre y a partir de ahí empezar a echar para atrás y a partir de eso empezar a hacer pues como toda esa planeación de, ok, qué requisitos necesito y empezar a llenar ese paso a paso porque esta planeación es de verdad muy útil. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Costos de vida. Bueno, para un estudiante se calcula que se gastan más o menos entre 950 y 1.200 euros mensuales. Esto es para estudiantes de maestría. Los estudiantes de doctorado pues normalmente tienen unos gastos un poco más elevados. Pero para estudiantes de maestría o de pregrado inclusive más o menos, y de hecho esta cifra de 1.200 euros mensuales es la que exige la autoridad neerlandesa para los temas de inmigración, que se llama el IND, y cuando las universidades tienen que, pues digamos que enviar las aplicaciones de los estudiantes, ellos esperan que se soporte por lo menos que la persona tenga 1.200 euros por mes por los primeros 10 meses. Si ustedes tienen inquietudes al respecto, lo hablamos después. Y esto pues va a cubrir temas de manutención y por supuesto esto va a depender de la ciudad donde se esté. Por ejemplo, en Ámsterdam conseguir alojamiento es bien difícil y además bien costoso, porque pues claro, siendo la capital es muy apetecida, etcétera. Pero también depende del estilo de vida de los estudiantes y ahí sí los estudiantes en general en el exterior aprenden el valor de cocinar en casa, pero también eso es chévere, sobre todo cuando se está compartiendo con compañeros de otras nacionalidades, pues un día hay comida colombiana, otro día hay comida de la India, etcétera. Entonces, pues digamos que esto también enriquece muchísimo la experiencia de vida. Pero hace parte de eso, entonces, de movilizarse en transporte público, la bicicleta les va a permitir ahorrar un montón y en la gran mayoría de partes la bicicleta es obligatoria, ni siquiera es la mejor opción, no, es obligación. Y bueno, y ustedes aquí tienen una división más o menos de cuánto se puede ir en renta, en comida. Seguro internacional es obligatorio, el seguro médico es obligatorio, pero normalmente la universidad también les tramita ese seguro dentro de los cobros de la matrícula. También van incluidos los costos del seguro médico.
que deben estar allí. Bueno, temas de transportes, otros gastos, etc. Y siempre se recomienda tener un colchón de efectivo que se lleve sobre todo para los primeros 1 o 2 meses de estadía, porque cuando ustedes llegan allá tienen que hacer el registro ante la determinada alcaldía, ante la municipalidad, y después de que tienen ese registro como residentes en los Países Bajos ya pueden abrir una cuenta bancaria pues para manejar su plata directamente desde allá. Pero sí es recomendable tener este colchón de efectivo para los primeros meses mientras se hace el registro. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la pregunta del millón. Esta es la pregunta, la inquietud que a muchos de nosotros siempre nos llega es, bueno, ¿y cómo financiar los estudios? Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos, y es también por lo que les dije que las universidades en los Países Bajos pues tienen centralizada toda la información de programas internacionales, becas, etcétera, pues primero, porfa, chequeen con ellos. También en las páginas de las universidades ustedes van a encontrar ahí seguramente una pestaña sobre temas de financiamiento, becas, etcétera. Entonces, infórmense muy bien para que ustedes también tengan claridad de a qué beca podrían aplicar. Hay algunas universidades, pero no son todas, y esto también es importante que ustedes lo miren antes, que tienen becas propias, becas directas de la universidad, bien sea para países en desarrollo como el nuestro, o bien sea para becas de excelencia, es decir, si la persona tuvo un excelentes calificaciones en su pregrado aquí en Colombia, es posible que la universidad lo sugiera para postularse a una beca propia. Vuelve y juega, no son todas las universidades, entonces esto es importante chequearlo. Pero también, hasta este momento, y ya les cuento por qué hasta este momento, hay becas del gobierno holandés. Hay unas becas que son becas parciales, que son las llamadas Holland Scholarship, que otorgan una subvención de 5.000 euros y estas aplican para maestrías. Entonces, esos 5.000 euros se van directamente a reducir el costo de matrícula del primer año de estudio. Esta se otorga solamente una vez, es decir, que si la maestría tiene una duración de 2 años, pues el segundo año tendrían que pagar el costo completo. Pero también están las becas Orange Knowledge Program, por eso son las becas OKP, que son también becas del gobierno holandés y que son becas completas que se otorgan bien sea para cursos cortos para profesionales o que son los pues, cursos de refrescamiento o para estudios de maestría. Pero también siempre, muy importante, y no descarten otros tipos de financiamiento, pueden ser las becas crédito de Colfuturo, las becas que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Está el programa Erasmus Plus de la Unión Europea, que es un programa de movilidad muy chévere, muy competido también, por supuesto, todo el tema de becas siempre es muy competido. Pero con el programa Erasmus Plus de la Unión Europea, la persona puede tener un título de maestría conjunto entre 2 o inclusive más países de la Unión Europea. Esto quiere decir que se puede ir un semestre a estudiar a España, otro semestre a estudiar a Italia y otro semestre a los Países Bajos, obteniendo pues un título conjunto de las universidades. Entonces este también es un programa muy chévere. La información sobre ese programa lo encuentran directamente si ustedes buscan por Google programa Erasmus Plus Unión Europea, van a encontrar la información porque es directamente manejado por la delegación de la Unión Europea aquí en Colombia. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, les voy a contar un poquito más en detalle acerca de las becas OKP, pero sí quiero hacer la salvedad que estas becas van a estar vigentes únicamente hasta julio del próximo año, porque este programa finalizará en julio de 2022 y a la fecha, y inclusive yo creo que hasta el segundo semestre de este año no se sabe si va a tener una continuidad, y si tiene una continuidad no sabemos si Colombia va a ser parte de los países que se pueden beneficiar a esta beca. Entonces, todo lo que les voy a contar, tengan en cuenta que puede cambiar a partir del segundo semestre del próximo año. Pero, ¿qué es lo que hay por el momento vigente? Son estas becas que aplican tanto para maestría como para cursos cortos para profesionales. Es decir, personas que ya se han graduado, pero adicionalmente que ya cuentan con una trayectoria profesional. Es decir, personas que recién han obtenido su título de pregrado, pues lastimosamente no pueden aplicar a estas becas.
Y esto ¿por qué pasa? Porque pues proveniendo de recursos de cooperación al desarrollo del gobierno holandés, pues tienen una serie de particularidades y también unos objetivos. Y el objetivo último es pues ayudar al fortalecimiento de capacidades aquí en Colombia. Entonces pues se espera que quienes apliquen a estas becas sean profesionales, que ya cuentan con cierta trayectoria y muy importante que estén vinculados laboralmente en Colombia. Bien, puede ser con una institución educativa o con organizaciones que pueden ser ONGs, inclusive trabajando con el sector público. Muy importante que no estén trabajando con empresas multinacionales, esto sí, o personas que están trabajando con Naciones Unidas, con organismos internacionales como Naciones Unidas o como la OEA o personas que trabajamos en embajadas, pues no podemos aplicar a esas becas. Y también lo que les comentaba, no están todas las áreas del conocimiento porque también se espera que con este conocimiento que van a adquirir los becarios, pues se pueda ayudar también no solamente al desarrollo de Colombia, pero también al fortalecimiento de las áreas que son prioritarias en las relaciones bilaterales, aunque ahí hay un montón de áreas desde el tema de ingenierías, de manejo integral de agua, todo lo que tiene que ver con construcción de paz, derechos humanos, humanidades, en fin. Ustedes van a encontrar de verdad una oferta muy amplia en las áreas. En este momento, ¿qué es lo que hay vigente? Más que todo, las becas para cursos cortos, porque es muy probable que las becas para maestría ya como el programa finaliza en julio de 2022, pues es poco probable que abran una nueva fecha límite. En este momento se está cerrando para personas que van a comenzar a estudiar en septiembre. Ahorita creo que en las próximas semanas es la fecha límite de aplicación para maestría. Pero vuelve y juega, no sabemos qué va a pasar, ojalá sigan vigentes, pero cuenten con que en nuestra página de Facebook y al final van a encontrar también nuestras redes sociales, van a encontrar en el momento en que haya, ojalá, un nuevo programa con estas becas, pues que ustedes van a poder encontrar la información allí. Un requisito que olvidé mencionar, pero que ustedes lo encuentran acá, es ser respaldado por el empleador para aplicar a la beca. Es decir, como la persona tiene que estar trabajando, tiene que ser nominado por el empleador. ¿Y qué significa ser nominado por el empleador? Garantizar, si bien el empleador probablemente no va a tener la capacidad para continuarle pagando el salario a la persona, o por lo menos un salario completo, sí por lo menos que haya un interés del empleador por que la persona regrese a Colombia una vez finalizados los estudios y continúe trabajando con ellos, porque ya les mencionaba que la idea es que este conocimiento pueda adquirido en Holanda pueda traerse a Colombia y pues contribuir al desarrollo, por un lado, de la entidad que lo está nominando a la beca, pero pues también de manera más amplia para Colombia. Y toda la información sobre estas becas la encuentran en esa página web nufic.nl. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es simplemente un pantallazo de una página que está dentro de la página de Study in Holland, pero que ustedes también pueden simplemente ingresar directamente en su buscador y es grantfinder.nl. Esta es específicamente para el tema de becas. Entonces ustedes allí pueden hacer una búsqueda súper filtrada, muy personalizada, dependiendo de nacionalidad, de edad del candidato, de tipo de programa al que se quiere aplicar, inclusive por ciudad ustedes pueden buscar cuáles son las becas disponibles. Entonces, pues esto también les da un muy buen vistazo, un primer vistazo sobre cuáles son los diferentes programas de becas que hay. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, el proceso de visado lo hemos incluido acá también por el tema de la pandemia, pero pues se los quiero contar de manera muy general porque como ya les mencioné, es la universidad la que hace todo el proceso por ustedes. Entonces esto es chévere porque no es que ustedes tengan que irse con un cartapacio de documentos aquí a la embajada en Bogotá diciendo, buenas, es que para lo de la visa para los Países Bajos, no. Todo el proceso lo deben, ni siquiera lo pueden, no, lo deben hacer con la universidad. ¿Y es por qué? Porque la universidad va a actuar como referente de esas personas. Ser el referente significa también pues hacer digamos como un primer filtro que solamente aquellas personas que ya están matriculadas y que han soportado fondos, pues digamos que ya tienen resuelta la situación financiera para los estudios, pues son candidatos que ya se sabe que van a estudiar y por lo tanto entonces que ya han iniciado ese proceso de visado. Aquí es muy importante tener en cuenta el tema de los tiempos, porque no es tan rápido.
aunque sí se agiliza mucho cuando la universidad envía los documentos directamente al IND, que el IND es la autoridad de inmigración en los Países Bajos, pues tampoco es de la noche a la mañana, tiene sus tiempos, etcétera. Entonces es muy importante no colgarse con eso. Entonces, cuando ustedes ya tienen la carta de aceptación de la universidad, ya se sabe que van a estudiar, bien sea porque consiguieron una beca, por fondos propios, etcétera, es la universidad la que inicia el proceso. Entonces, la universidad es la que les pide a ustedes toda la página de pasaporte, más documentos, etcétera. Cuando ya tiene la universidad toda la documentación, la universidad la manda al IND. Y en este tiempo en que entre que son enviados los documentos recibidos por el IND y que el IND dé respuesta, también pueden pasar entre 4 y 6 semanas. Además, algo que creo que no mencioné al principio es que la mayoría de los programas en los Países Bajos comienzan en septiembre, es decir, después del verano. Y para los temas de visa, el hecho de que el verano esté ahí de por medio, pues puede también acarrear algunos retrasos en el proceso de aprobación de la visa. Entonces, por eso les digo que si bien es un proceso relativamente rápido, puede tardarse además porque normalmente en el tiempo de verano pues hay muchas personas de vacaciones y las universidades quedan con una capacidad en recurso humano pues un poco más baja que lo normal. Bueno, cuando el IND les da aprobación de la visa, ustedes reciben un email, bien sea del IND o de la universidad, diciendo ya está preaprobada su visa, por favor acérquese a la embajada en Bogotá. Si hay personas que en este momento estén fuera de Colombia, de Bogotá, perdón, que me estén escuchando, necesariamente tienen que venir a Bogotá a entregar su pasaporte acá para que les expidan el pasaporte. Y entre el momento en que la persona entrega su pasaporte aquí en la embajada y que se lo devuelven con el sticker ya de la visa, pasan 2 semanas. Y ese periodo de 2 semanas no se puede modificar porque el pasaporte, si bien nosotros lo recibimos acá, el sticker es puesto en Holanda. Entonces es un poquito de burocracia, bueno, pero así es como funcionan. Entonces estas 2 semanas no se pueden cambiar porque es el tiempo en que se envía el pasaporte y se regresa de vuelta. Vuelve y juega, todo esto es para tenerlo en cuenta y no estar yendo a la embajada y es que viajo mañana, eso no va a ser posible. En estos momentos por la pandemia, pues obviamente ha habido también cambios, etcétera, pero en caso de que tuviéramos otra vez medidas súper estrictas de aislamiento preventivo obligatorio, etcétera, en Colombia, es importante saber que cuando una persona tiene su proceso de visado MBB, pues también, aunque si bien el consulado esté cerrado, pues va a poder escribir para ver si es posible que le otorguen una cita extraordinaria para que le sea expedida la visa. Y también durante los momentos de mayor encierro, el año pasado, durante la pandemia en la que todas las fronteras aéreas estaban cerradas, sí tuvimos la posibilidad de vuelos humanitarios de repatriación que también incluyeron a las personas que ya tenían su visa de residente. Esperemos que esto no sea la ocasión para el futuro, pero solamente ténganlo en cuenta. Igual cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto, aquí encuentran la dirección de correo electrónico de nuestra sección consular. Cualquier inquietud que ustedes tengan también la pueden remitir allí. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Listo, les dejo aquí mientras doy ya como la partecita de cierre, los datos de contacto. Porfa, síganos en redes sociales. Somos muy activos en Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, pero adicionalmente tenemos una asociación de egresados colombianos que han estudiado en los Países Bajos y que en su gran mayoría han retornado y que son muy activos también y siempre les gusta estar resolviendo todas las inquietudes que se tengan, etcétera. Entonces, pues síganlos porfa también a través de LinkedIn y pues bueno, estén en contacto también para saber cuáles son como las actividades que posteriormente hacemos con los egresados que ya se encuentran de vuelta en Colombia. Y aquí encuentran mis datos de contacto. Tengan por favor en cuenta que este es el teléfono, el que aparece allí es el teléfono de la embajada y nosotros pues todavía estamos trabajando en un 80% desde casa, entonces pues es mucho más fácil hacer la atención vía correo electrónico, cualquier inquietud que ustedes tengan, porfa, no duden en escribirnos. Entonces, si quieres, Angélica, dejemos acá esta diapositiva con los datos de contacto y vamos resolviendo las inquietudes que haya presentado en el chat.
Perfecto, Natalia. Muchas gracias por la intervención y por la información importante que nos compartes. Estoy segura de que nuestros estudiantes y egresados y en general la comunidad lasallista lo agradece bastante. Y bueno, empecemos entonces con las preguntas que nos comparten. La primera es, ¿cuáles son los destinos o ciudades más económicas para ir a estudiar en Holanda? Yo creo que están, salvo Ámsterdam, que fue la excepción que mencioné, por lo demás todas están bastante parejas. Pero les puedo hablar más bien de ciudades que son muy populares también por el alto nivel de sus universidades y ahí ustedes van a encontrar un montón. Pero, por ejemplo, está la Universidad de Erasmus de Rotterdam, que es bastante fuerte en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con administración, inclusive con temas de derecho, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, negocios sostenibles, etcétera. Está la Universidad de Utrecht, que es muy fuerte en temas de ciencias sociales, inclusive ciencias de la salud un poquito. Está la Universidad de Maastricht, que en temas de medicina también es muy fuerte, en temas de humanidades, ¿no? Ustedes van a encontrar un montón. Y la Universidad de Wageningen es súper fuerte, que queda en la ciudad de Wageningen, es muy fuerte en todo lo que tiene que ver también con temas de sostenibilidad, de ciencias agrarias. De hecho, es una de las universidades mejor posicionadas en el mundo en temas de, de ciencias perdón, ciencias agrícolas, bueno, todo lo que tiene que ver con agricultura, con sostenibilidad, etcétera. Entonces, pues más que pensar en que si es una ciudad muy cara o no, yo les sugeriría que ustedes arranquen la búsqueda mirando realmente, porque es que normalmente, y bueno, aquí de pronto me entro a otro tema que siempre es, ok, una beca, ¿será que sí me voy a ganar una beca? ¿Para qué es más fácil o para qué área del conocimiento es más fácil ganarme la beca? Yo lo que siempre les sugiero a los estudiantes es, siendo que esto es su proyecto de vida, son sus ambiciones y es, digamos, una parte de la vida que les va a marcar mucho su futuro, no solamente laboral, sino pues como experiencia total, etcétera. Piensen en lo que les gusta a ustedes, no qué tan difícil es, ni cómo será aplicar o qué tan cara será la ciudad, sino más bien busquen aquellas universidades que realmente, cuyo pensum realmente pues se compagine muy bien con esas ambiciones que ustedes tienen. Y sin duda van a encontrar una ciudad que no sea costosa, porque ya les mencioné que en los Países Bajos pues también la alta calidad de vida va también de la mano con unos costos muy razonables de vivienda. Gracias, Natalia. Perfecto. Claro que sí, tendremos en cuenta las universidades que nos mencionas para trabajar también de manera conjunta en posibles convenios entre las instituciones. Uy, También sería muy buenísimo. junto de la Sí, mano contigo podemos estarlo revisando próximamente. claro que sí, cuenten con eso. Y te comparto la siguiente pregunta. ¿Existe una edad máxima para aplicar al doctorado? No, eso es chévere, eso también es chévere. No hay edad máxima, por el contrario, sí se exige antes que la persona pues tenga, pues no solamente su título de maestría, etcétera, pero también una trayectoria en publicaciones, etcétera. Entonces eso es chévere, que no hay un límite de edad. Por el contrario, pero esto ya después aplicaba a las becas que les conté del gobierno holandés, no hay un límite de edad, sino que se exige que antes que la persona pues no sea tan joven, porque si es necesario que la persona ya se haya graduado, que tenga 2, 3 años de experiencia profesional, cierta trayectoria, entonces pues eso es chévere que no haya este límite. Perfecto, súper, muy buena noticia. Y la siguiente, además de las becas de posgrado, ¿puedo encontrar financiación para hacer investigación? Bueno, esto es posible encontrarlo en las páginas que les mencioné en la diapositiva de doctorado, la de si quieres nos devolvemos porfa a esa Angélica en caso de que no las hayan alcanzado a anotar. La página de Euraccess. Estoy No recuerdo, tratando de euraccess.com. regresar, pero está un poco lento. Ya, debe ser esta. Es euraccess.nl y academictransfer.com o .nl. Ahí se encuentra cuáles son las posibilidades. También es muy importante que ustedes tengan en cuenta una cosa. Lo chévere de hacer un doctorado en Holanda es que ustedes no van a encontrar un pensum, un programa definido por los 4 años de materias que tengan que cursar, porque va a ser totalmente a la medida, super tailor-made, porque va a ser muy ajustado a la investigación que quiera hacer la persona.
Entonces, pues esto también permite cierta flexibilidad en los cursos, etcétera, pero también significa que a la hora de ustedes buscar posibilidades de doctorado, lo mejor es que busquen por la universidad que les interesa y empiecen a mirar cuáles son las líneas de investigación que tiene esa universidad. Porque como ustedes no van a encontrar un programa así, una cajita de estudios de doctorado, en tal área son estos, no. Entonces, la mejor manera de encontrar estas posibilidades de investigación en las universidades es tomar contacto con uno de los investigadores que están liderando determinado proyecto en las universidades. Y esto lo hacen también. Ustedes van a encontrar que la mayoría de las universidades tienen en su página web, tienen una parte dedicada exclusivamente al tema de investigación. Entonces ahí pueden mirar cuáles son los diferentes grupos de investigación, proyectos, etcétera, incluyendo datos de contacto de algunos de los profesores. Entonces, lo mejor es empezar por ahí, la búsqueda y tomar contacto con ese profesor. Perfecto, Natalia, súper, muchas gracias. La siguiente pregunta también está orientada a estudios de doctorado y es, ¿cuánto podría costar un doctorado en los Países Bajos? Sí, eso también depende por lo que les mencionaba. Puede ser que la persona, por el contrario, no tenga que pagar, sino que va a ser, digamos, va a recibir un salario por su investigación y esas son las vacantes que normalmente son publicadas en Euraccess o en Academic Transfer. Pero para alguien que simplemente diga yo quiero pagarme el doctorado porque pues apliqué o realmente en este momento ninguna de las vacantes que hay está en línea con lo que yo quiero estudiar, se puede matricular. Yo pienso, pero de pronto los costos pueden estar un poquito desfasados, pero pueden estar alrededor de 25.000 euros por año para estudios de doctorado. Perfecto, los tendremos en cuenta. La siguiente pregunta es una pregunta muy común que siempre nos hacen nuestros estudiantes y es si ellos, mientras están cursando estudios de maestría o doctorado, pueden trabajar con la visa. Yo sí, sí, esa es la pregunta del millón y por supuesto pues también siempre es una preocupación que nos llega, claro. Y la pregunta es sí, pero puntos suspensivos. Sí es posible trabajar, pero con la visa de residencia por motivos de estudio solamente es permitido trabajar un máximo de 16 horas por semana o tiempo completo durante el verano. Entonces, pues es relativamente poco, es lo que está permitido, pero adicionalmente tengan en cuenta que también se debe a la alta exigencia académica que tienen los programas en Holanda. Entonces, casi que ustedes van a tener un horario full, no solamente de clases a las que efectivamente tengan que asistir, pero también por la alta, digamos, exigencia académica de el tiempo que ustedes van a necesitar para hacer trabajos, entregar, pues, proyectos, etcétera, es muy, muy alta. Y un consejo que siempre les da mucho, o sea, el tema financiero siempre es una pregunta y es una variable que pues todos tenemos que tener en cuenta, pero porfa, no se les olvide no se les olvide cuál es el objetivo último. Y cuando uno toma la decisión de irse a estudiar al exterior, el objetivo último es tener un título de excelente calidad que les sirva a ustedes y muchas veces eso a veces se puede desviar o desvirtuar pues porque sí está trabajando, etcétera, pero porfa, no se les olvide a la hora de tomar esa decisión que la prioridad debe ser tener un título, digamos, y pues sacar los estudios y sacarles el mayor provecho. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Y la próxima pregunta es, ¿puedo viajar con mi esposa e hijos a hacer mi maestría? Sí, es una muy buena pregunta y la respuesta es sí. Lo que pasa es que puede variar el proceso de trámite de la visa. Algunas universidades hacen el trámite también por el núcleo familiar de la persona, algunas no. Entonces, eso depende de la universidad. En caso de que no, ahí lo que sucede es que la persona, el candidato, el estudiante debe viajar primero y una vez ya estar instalado en Holanda, iniciar el proceso de visado para su núcleo familiar, pero por motivos eso se llama de repatriación o reunificación más bien del grupo familiar. Ese trámite, cuando es así, puede tardar un poquito más, porque es que la ventaja que tienen las universidades es que pues, el trámite es relativamente fácil y rápido con ellos. Pero si es el segundo se tarda, pero pues normalmente tampoco debería tener un problema. Si ambos van por motivos de estudio, pues mucho más fácil todavía.
Perfecto. Y ya para finalizar, Natalia, tenemos una súper pregunta también muy que nos hacen frecuentemente y es, una vez termine mis estudios de maestría y doctorado, ¿será posible permanecer un tiempo en Holanda para trabajar allí y adquirir experiencia laboral en mi campo? Sí, muchas gracias. Ese punto olvidé mencionarlo y también es posible. Una vez finalizados los estudios en Holanda de maestría, esto no aplica para cursos cortos porque realmente son muy cortos, pero tanto para maestrías como doctorados es posible aplicar a un tipo de visa que se llama, o más bien un tipo de programa que se llama Orientation Year. Esa información también la encuentran en la página de studyingholland.nl y obviamente esto tiene un costo porque hay que aplicar a ese programa y tiene un costo, pero tampoco es tan elevado, creo que es alrededor de 210 euros, en el que la persona puede quedarse un año más en los Países Bajos, bien sea porque está buscando trabajo o porque decidió empezar un emprendimiento, que también es posible empezar emprendimientos en los Países Bajos, entonces necesita ese año como para reunir todos los requisitos, empezar su trámite, empezar una empresa en los Países Bajos, etcétera. Entonces es posible. Perfecto, Natalia. Y ya una pregunta particular y personal, ¿podrías comentarnos un poco sobre la oferta de cursos cortos para tener una idea también y en caso de que alguien esté interesado? Claro que sí, y no solamente, por supuesto, para todos los egresados si nos están escuchando, pero también son muy interesantes para el cuerpo docente y administrativo de las universidades, porque pues son cursos realmente muy útiles. Estos son cursos que pueden variar de 2, 3 semanas, pero inclusive durar un poquito más de un mes, en los que se trata de cursos de refrescamiento que son ofrecidos por las universidades en determinados temas. Las becas que hasta este momento se ofrecen por el gobierno holandés también cubren todo, desde los cursos de los costos de matrícula, tiquetes aéreos, etcétera. Entonces, pues también es una opción interesante, también porque no para personas inclusive que todavía no han empezado una maestría para empezar a tener contacto directo con los profesores en Holanda. Ese contacto directo siempre pues ayuda mucho. Entonces, esa también puede ser una opción. Aplicar primero un curso corto y pues posteriormente buscar opciones de empezar una maestría o inclusive un doctorado en los Países Bajos. Perfecto, de acuerdo en que sería una excelente opción también para aquellos que lo quieran realizar de esta manera y estén interesados en conocer un poco más sobre los estudios en Holanda. Aprovechamos entonces nuevamente, Natalia, te agradecemos mucho tu presencia y participación. Gracias a la audiencia por acompañarnos la tarde de hoy. Les dejo nuevamente los contactos de Natalia aquí en esta presentación. Por favor, síganla también en redes sociales, a la página de la Embajada en Colombia y también a nosotros en La Salle Internacional en Facebook y Unisalle Internacional. Cualquier pregunta adicional relacionada la pueden enviar tanto al correo de Natalia, ya particularmente para estudiar en Holanda, y a nosotros en relainter@lasalle.edu.co. Muchas gracias para todos y feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de internacionalización de la universidad y a ustedes por escucharnos y por su interés en realizar estudios en los Países Bajos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Adiós. Gracias, feliz tarde.